próximo panel tenemos a Francisco Estrada. Francisco, no lo veo, pero está, ¿cierto? Dentro de los 300 está Francisco Estrada. Francisco es abogado, es magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia de la Universidad de Diego Portales, es director ejecutivo de la corporación Infayus, Infancia, Familia y Justicia, es académico, es consultor en temas de derechos del niño, sistema proteccional, justicia juvenil y derecho de familia. Es autor también de innumerables artículos en la materia. Después viene Carolina Puyol, es psicóloga, es magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad de Portales, es jefa de formación de la Fundación Amparo y Justicia y trabajamos juntas también en la implementación de las salas GES en el Tribunal de Familia hace muchos años. Finalmente, Andrea Illón. Andrea es abogada, es diplomada en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Fue coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos hasta el año 2017 y desde aquella fecha hasta la actualidad, Andrea es coordinadora del programa Mi Abogado de la región de Tarapacá. Vamos con la primera pregunta para Francisco Estrada. Francisco, ¿me escuchas? Ahí está. Sí. Te vi. Francisco, ¿cuáles son los desafíos para la litigación desde el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la participación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Te voy a pedir que me dejes compartir pantalla, que no puedo en este minuto todavía. Ya. Ahora Isaac, sí. ¿Puedes o no? ¿Ahí sí? Ahora sí puedo. Quiero agradecerte nuevamente la invitación a esta conversación tan privilegiada por los asistentes, por la cantidad y por los compañeros que están participando, por viejos conocidos, no por viejos, sino por conocidos, ¿no? Mi querido maestro Jorge Barudi, ¿no? Veo también en el público a un ministro de Corte de Apelaciones, un ministro con quien he tenido el gusto también de trabajar en la implementación de la justicia juvenil en Chile, el ministro Borbalán, alguien que ha estado siempre preocupado desde hace más de 15 años en temas de infancia, así que ahora estamos en otro mundo, no es la justicia juvenil, sino el mundo más bien de la niñez proteccional. Yo creo que es el que nos convoca y que además es un tema muy urgente. Me parece a mí que hay varios desafíos que nos plantea la participación de los niños, el tomarnos en serio los derechos de los niños para los litigantes, ¿no? Que es el rol del que hoy voy a hablar. El primero es la formación. Yo creo que no hay cómo eludirlo. Los litigantes tenemos que formarnos y formarnos de manera significativa, a veces, como decía Isaac, desafiantemente, ¿no? A veces con esto de los recursos propios, aunque quizás la oportunidad, Isaac, de hacerle propaganda al diplomado del CEDIA, ¿no? el cual me invita a hacer clase allá, pero es un espacio muy privilegiado a nivel de país, información, que hay que remarcarlo, porque aquí no hay nada, no hay forma de improvisar. La niñez requiere la misma preocupación, los mismos esfuerzos que cualquiera de las grandes tareas que todos emprendemos diariamente, ¿no? La formación es fundamental. Y además, y eso es lo específico de la litigación en infancia, la formación en cuestiones que son extrajurídicas. Los abogados somos re buenos para las cuestiones como de leguleyo, como le gusta más remarcar nuevamente, cito a Isaac, ¿no? Y todo lo extrajurídico no saca del molde, ¿no? A mí me gustó mucho como Isaac contaba el comienzo de ese libro estupendo de cuentos de las juezas que les costó, ¿no? Bueno, eso pasa mucho, pasa esta cosa de salir, te saquen de tu molde. Y los niños nos sacan de lo que hemos aprendido siempre, ¿no? Y nos exigen entonces formarnos en cuestiones que para el mundo psicosocial probablemente, para muchos de quienes están participando como auditores, fueron parte de su pregrado, han sido para su lectura, pero para el mundo jurídico no ocurre aquello, ¿no? A mí, me parece que he identificado 10 cuestiones que a mí me parecen básicas, no quiero decir nada que no sea exigible tanto a la judicatura de primera instancia como algunas de estas cuestiones también a la judicatura de tribunales superiores, déjenme decirlo, ¿no? Ahí tenemos un gran problema, un gran desafío en la formación de los tribunales superiores. Teoría del desarrollo, teoría del apego, modelo ecológico, modelo sistémico familiar, enfoque fortaleza, enfoque género, enfoque intercultural, enfoque cuidado informado sobre el trauma. Aquí tenemos un autor, el enfoque de los buenos tratos de la infancia, y nociones básicas de salud mental infantil.
No puedo yo sostener una relación permanente de abogado de un niño que esté internado sin tener claras estas cuestiones. Si no, hay gran probabilidad de que la relación sea dañosa, de que yo esté haciendo más daño, más allá de mis intenciones, de lo que quiero, del mal que quiero evitar. Tenemos que formarnos, tenemos que buscar instancias, construir colectivamente, pero los abogados, los jueces, los ministros de corte, tienen que entender algunas de estas cuestiones porque si no van a hacer daño en esa relación. Ahora, esto no es propio solo del derecho de infancia. Si usted critica medio ambiente, tiene que saber cuestiones de biología, de geografía, en todas las disciplinas jurídicas, y esas son las cosas más apasionantes del derecho, nos obliga siempre a saber más que derecho, ¿no? Los colegas argentinos dicen, el que solo sabe derecho, no sabe derecho. Esa es una idea central. El que solo sabe derecho no va a saber ser un buen litigante en materia de infancia. Necesitamos formarnos en estas otras cuestiones. Y luego, por supuesto, necesitamos entrevistas periódicas, por supuesto, siempre antes de audiencia. Hace 3 años, noviembre del 2017, fue invitado por un evento como este, pero presencialmente, a Punta Arenas por la Corte de Apelaciones de allá, y luego que yo planteara que siempre había que escuchar a un niño antes de audiencia, un curador, director de una clínica jurídica que realiza servicios de curaduría en Santiago, señaló que lo que yo había planteado era clientizar a un niño, que yo estaba adultizándolo, ¿no? Hoy, afortunadamente, 3 años después, ni siquiera esa misma persona mantiene esa posición. Yo la he escuchado y cambió absolutamente su perspectiva. Me parece a mí que el discurso de que es una exigencia intransable nunca entrar a audiencia en materia de juzgado de familia sin haber escuchado a un niño antes, se ha ido haciendo una idea básica. Me parece vergonzoso porque en penal eso desde siempre fue así, ¿no? Nunca hubo que hacer ningún seminario para esta cuestión. Cuando partió la reforma procesal penal hace 20 años atrás, en la Araucanía y en Coquimbo, a los jueces penales les pareció que los adolescentes, los niños, tenían exactamente los mismos derechos que los adultos. Jamás fue cuestión de debate si, bueno, es como es menor de edad, no puede nombrar abogado, y entonces aplicar los criterios de civil patrimonial y de representación representación, hacer que... No. Los derechos del imputado tenían que ser los mismos tanto para adultos como para niños, ¿no? En familia, en cambio, eso todavía sigue siendo una cuestión en que estamos recién construyendo un nuevo sentido común. Entonces, yo creo que hoy por hoy se ha instalado esa idea, pero eso es una idea muy básica todavía. Las entrevistas con los niños tienen que ser hechas con algunos fines especiales. No cualquier entrevista me parece a mí que basta para decir que hemos escuchado a los niños. Lo primero es tener claro que nuestra primera prioridad es construir una relación de confianza. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ese además es un deber ético. El código ético del Colegio de Abogados, y esto puede que a los que no están colegiados no les importe, pero el código ético nos exige construir una relación de confianza con nuestro cliente. Eso es exactamente igual si el adulto es un jefe de una empresa o si es un niño que está internado en una residencia. Tenemos que construir una relación de confianza. Él tiene que confiar en mí. Tienen que entender quién soy yo, quién es este señor que viene acá, quién es el abogado, qué es el abogado, qué hace este señor, qué me puede ayudar, qué le puedo pedir, qué cosas le puedo contar y qué cosas no le puedo contar, qué pasa cuando le cuento algunas cosas. Ninguna de esas preguntas se resuelve en un encuentro. Y ninguna de esas preguntas tampoco se resuelve si yo mando a otra persona a que haga esas preguntas por mí. Hay veces que yo puedo apoyarme en colegas, en equipo, en duplas psicosociales, pero la conducción de la relación profesional con un niño la hace el abogado, ¿no? Y esa entonces es la primera tarea que tenemos que tener los abogados que trabajamos en infancia. La segunda, y en este sentido me parece que la segunda, jerárquicamente la segunda, es escuchar al niño sus peticiones y sus preguntas. Antes de cualquier otra cuestión, tenemos que escuchar sus peticiones y sus preguntas. Generar el espacio para que él pueda hacer una pregunta. Los niños están muy confundidos, muy confundidos. Tienen muchas dudas. Hay cosas que no han entendido, hay cosas que nadie se ha preocupado de explicarles. Escuchar sus peticiones, escuchar sus preguntas. A veces sus peticiones no son peticiones súper jurídicas, bien construidas, ¿no? Tienen alguna cuestión. Quiero que el juez sepa que aquí uno de los chicos me está pegando en la residencia. Bueno, para él era muy importante eso. A una colega de Infajus, Sol Vespa, eso fue lo que un chico le pidió que contara en la audiencia. Y el juez no le quería escuchar al niño y Sol
tocó la puerta hasta que el juez escuchó, y lo que el chico quería decirle era eso. Esa es la petición que nos hizo él como nosotros, abogados, ¿no? Y una vez que satisfacimos esa petición de él, él construyó otro tipo de relación con nosotros. En tercer lugar, tenemos que entregar la información. Entregar la información sobre lo que él no entienda, ¿no? El proceso judicial, los jueces de familia, ¿por qué él está ahí? En muchas residencias, no quiero decir todas, pero lamentablemente mi experiencia de país, no es solamente Santiago, conozco residencias de Arica, Punta Arenas, en estos últimos 20 años, en muchas residencias hasta el día de hoy, a los niños se les escamotea la verdad, con esta idea de que no le vayamos a dañar más, cómo le decimos el desastre de familia que tiene. El tipo no tiene idea por qué está ahí, cuáles son los problemas que tiene su familia para hacerse cargo de él y llevarlo a su casa. Tiene una intuición, por supuesto, pero como los chicos son muy inteligentes siempre. Pero nadie le verbaliza, nadie dice, mira, la jueza dijo esto es lo que dice esto es lo que pasa acá. Cuando avancemos en esto, podemos pensar en esta otra cuestión. Los niños muy chicos, 7 años, 8 años, entienden perfectamente estas cuestiones y necesitan saberlo, necesitan ciertas claridades que hay en muchos sistemas de protección, en muchos equipos, no se atreven a darla a veces con cierto temor, por supuesto, aquí lo voy a afectar, lo voy a dañar. El no saber termina siendo mucho más dañino, me parece, ¿no? Lo cuarto es que tenemos que hacerle preguntas, pero recién en cuarto lugar vienen las preguntas del adulto, del abogado. Algunas preguntas sobre hechos, qué pasó en esto, qué pasó en otro, y otras preguntas sobre opiniones. ¿Qué es lo que tú crees de esto? ¿Qué es lo que tú piensas de esto? La ley inglesa, la Children Act, tiene una expresión que me parece inmejorable, preciosa. Dice que para determinar el interés superior del niño, lo primero que tenemos que averiguar son los wishes and feelings, los deseos y sentimientos del niño. Bueno, eso es lo que tenemos que también intentar averiguar los abogados para poder llevarlo luego al tribunal. En quinto lugar, me parece a mí que tenemos que hacernos cargo en esa entrevista del resguardo de los derechos de los niños. Y en esto hay una serie de cuestiones que tenemos que tener un checklist muy clarito los colegas. En primer lugar, tenemos que preguntar, averiguar bien cómo está ocurriendo la revisión periódica de la internación. A mí me parece que es impresentable que aún en el país, yo diría que en la gran mayoría del país, ¿no?, las revisiones de internación no son una audiencia. Estamos hablando de una restricción de derechos fundamentales tremendamente significativa, que va a alterar la vida de las personas, que tiene que ver con un niño que está desarrollándose, y eso se pretende hacer simplemente por secretaría. Visto, se confirma, se mantiene una revisión de papeles, ¿no? Eso no puede ser. No puede ser eso. Aquí, si nos paramos en el enfoque de derecho y que son derechos fundamentales, hay que tener una audiencia, hay que mirarlo, ver la cara, hacer esa devolución que nos hablaba Jorge Cardona antes, que el Comité de Derechos del Niño plantea en su resolución general número 12, ¿no? Tenemos entonces que instar porque la revisión sea en audiencia y preparar esa audiencia, como los abogados preparamos toda la audiencia. Y ahí parece que este fantástico invento que hizo Crea Equidad el Tribunalia nos viene de perilla a todos los abogados que trabajamos en Francia, ¿no? Nos permite enseñar cómo va a ser, dónde va a estar sentado, qué es este juego, quién es esa persona, cómo hay que decirle. Cuando Valeria ponía el énfasis en lo lúdico, ¿no? Cuando uno entra por ahí, los niños agarran incluso un gusto con la audiencia, ¿no? Y teníamos hoy día, yo creo que, y eso creo que hemos avanzado mucho, y María Olgo y Carolina Puyol han sido importantes en eso, y otras jueces y consejeras también, por supuesto, también. Tenemos hoy día muchos jueces y jueces en el país que les gusta la entrevista con niños, que lo ven un espacio de crecimiento, de riqueza, y por lo tanto, ese espacio puede ser un espacio de alta calidad de escucha, pero hay que prepararlo también, hay que prepararlo. La otra relación, lo otro que hay que resguardar y consultar en esa entrevista con los niños periódica y permanente, es cómo están las relaciones con las personas significativas, cómo están las relaciones, quiero decir, relación directa regular, visita, ¿no?, con sus padres, con sus adultos significativos, con sus hermanos, con sus amigos. Los niños no están presos, o peor aún, en el reglamento de la ley penal juvenil establecimos expresamente una serie de derechos respecto a las visitas, incluso visitas íntimas, fíjense ustedes. Eso, un niño que fue condenado tiene derecho. En niños en sistema proteccional no tenemos ningún estatuto de derecho similar. Y me parece entonces que hay que hacer aplicación directa de la convención y la judicatura tiene un deber entonces también de resguardo de estos derechos y de velar porque el niño mantenga relación con todas las personas significativas, no solamente con una persona.
hace 2 semanas atrás, Caso Nacional del Niño, el principal centro en el país de administración directa de Sename, donde hay niñitos de 0 a 3 años, informaban en tribunales que solo da un contacto con un adulto a la semana. Oye, ¿pero qué es eso? Yo les diría, léanse los libros de Jorge y Mario, a ver que esa gente no entiende lo que es teoría del apego, no entiende lo que significa el desapego, la distancia que se va generando con esos adultos que han tenido algo que ver en la vida de ese niño a tan temprana edad. Pero en esto no es nada nuevo, ¿no? Yo he relevado hace muchos años los problemas que tiene Sename, en específico Casa Nacional del Niño, para regular este tipo de problemáticas. Y se sigue siendo violentado, me parece, por ese tipo de decisiones. Eso es inaceptable. Cualquier abogado deberá objetar ese tipo de cuestiones. Hay evidencia neurocientífica en torno al daño que generan ese tipo de decisiones que está tomando la autoridad. Lo tercero es regular y resguardar el derecho del niño a la educación, preguntarle cómo está el tema de la educación. Hay hoy día, me parece, un esfuerzo muy interesante y valioso en materia de ingreso y matrícula. Pero en la experiencia de los niños que yo he conocido, tenemos mucha estigmatización con los niños de los centros del Senado. Y entonces, un niño puede estarlo pasando muy mal en una escuela, y eso hay que averiguarlo, y tenemos todos que preocuparnos, los hogares, los abogados, cómo está haciendo ese proceso educativo, ¿no? Los temas de salud, los temas de recreación también, y los temas de intimidad. Hoy día está en discusión, el Comité de Derechos del Niño abrió un espacio para recibir aporte. Yo les invito a todos a que revisen la página del Comité de Derechos del Niño sobre la siguiente observación general que va a hacerse pública y entregó un borrador entonces para comentar sobre los derechos del niño en el mundo digital. Que es un mundo en el cual ellos están inmersos hoy día, ¿no? Que conocen mejor que nosotros probablemente, ¿no? Y que en esta pandemia... de hecho, los adultos hemos tenido que aprender de estas habilidades que para muchos de ellos son mucho más cercanas que para nosotros, como contaba María Olga, contaba Isaac, justamente, ¿no? Pero la intimidad también se resguarda en esos espacios. Tienen derecho a tener intimidad, tienen derecho a poder comunicarse con sus amigos. Los hogares, los centros, el sistema proteccional no es una cárcel, porque ni siquiera en las cárceles a veces se permite eso. Tenemos entonces que preocuparnos en esas conversaciones y esas entrevistas de el recuerdo de estos derechos. En sexto lugar, tenemos que ofrecerle a los niños un canal de comunicación seguro, reservado. Justamente en las redes sociales, los celulares, el WhatsApp, hay que buscar herramientas que nos permitan a los abogados, pero también creo que los jueces deberán tener ese tipo de herramientas permitidas de enlace con los niños en sus jurisdicciones, ¿no? Y con todo esto, los abogados tenemos que construir un objetivo estratégico de litigación, ¿no? En el cual entonces la voz del niño tiene un lugar muy alto en ese objetivo de litigación. Por supuesto, como dice el artículo 12, según la evolución de sus facultades, ¿no? A un niño más chiquitito, hay forma de escucharlo, a un niño más grande va a ser mucho más directa y precisa probablemente el encargo. Y eso, y con esto termino, tenemos que llevar luego esa voz del niño al tribunal. Tenemos que contestar demanda cuando somos curadores en asuntos contenciosos, tenemos que ofrecer pruebas, tenemos que discutir pruebas. Hay a veces pruebas sobreabundantes, hay informes que van a hacerse por enésima vez respecto a un niño y el niño te dice, pero tengo que contar de nuevo a este caballero lo que ya ha contado 10 veces. Porque claro, cada uno se preocupa de su pedacito parcela, pero el niño lleva la memoria todas esas veces que el niño quiera contar la misma historia, ¿no? Tenemos que impugnar resoluciones que afectan el derecho del niño, tenemos que alegar ante tribunales superiores y tenemos que controlar los informes que ingresan al tribunal también. Controlar que efectivamente eso haya ocurrido. Nosotros estamos viendo en Santiago una experiencia en que hay informes de programas que dicen cuestiones que el niño y su familia nos dicen que no ha ocurrido así. Eso no puede ocurrir. Y el rol nuestro, los curadores, entonces, los abogados, es el resguardo que esa voz llegue también ante el tribunal. Eso es lo que me parece que puedo poner en conversación esta tarde, María Olga. Un abrazo. Si podemos dejar de compartir. Ay, gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo siempre le digo a Francisco que él devela muchas situaciones reales, cotidianas y tan antiguas también muchas que veíamos en el chat, sí.